Buenos días a todos. Hoy tenemos a Claudia de la Riva, CEO de Apollo Kids, una plataforma que lo que hace es liberar el talento de los niños, sacando lo mejor de ellos en la forma en que necesitan aprender, adaptado a cada niño. ¿Es así, Claudia? Es así, buenos días, Albert. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por Bueno, invitarme. lo primero de todo, ya sabes que sobre todo aquí no vamos a hablar de Apolo, de la empresa, sino más de quién eres tú. La primera pregunta sería, ¿quién es Claudia? No está mal, ¿eh? Empiezas fuerte. Pues bueno, pues Claudia es madre de dos niñas, de casi 7 y 3 años, y es una persona muy normal. La verdad, es una persona que le gusta vivir en el hoy, que está felizmente casada desde hace pues casi 10 años. Y que disfruta de las pequeñas cositas de la vida, del deporte, de comer bien, de sus amigos, de un buen libro. Bueno, Claudia es un poquito eso ahora mismo. ¿Y quién es Claudia cuando entra dentro de la oficina? Pues no es muy distinta, la verdad, ¿eh? Igual ahora con perspectiva, creo que he ido cambiando a medida que han ido pasando los años. Yo creo que sobre todo por madurez, ¿no? Pero Claudia es una persona que cuando entra en la oficina, pues intenta llevar con ella pues esa energía que creo que me caracteriza, ese positivismo, esas ganas de hacer cosas buenas y bonitas y bueno, y disfrutar sobre todo, y de aprender, de esos placeres que llamo yo, ¿no? Que no nos dejan nunca, sobre todo aprender y que disfruto realmente. Si Claudia fuera una canción, una banda sonora o un tipo de música, ¿a qué sonaría Claudia? Ostras, pues buena pregunta. Es que me gusta, soy para la música, no te sabría decir, quizás una mezcla entre... mm, No te sabría decir. Es que ahora me viene mucha música árabe que me encanta, que estoy escuchando últimamente bastante porque he estado 2 meses en Abu Dhabi. Sobre todo yo creo que música que te inspirase y que te diese buen rollo, ¿no? Esa canción que escuchas de buena mañana y dices, joder, he empezado bien el día, ¿sabes? Y que te ¿Vale? inspire, que dices, qué gusto, hoy va a ser un buen día. Pues yo creo que una sintonía un poco con ese sentimiento. ¿Y dónde encaja bien esta canción? ¿Dónde encaja? ¿Dónde encaja bien? ¿Dónde suena bien? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Em, yo creo que en todos. Si lo piensas, ¿No hay ningún contexto en el que esta canción no sonaría, no entraría bien? depende, ¿eh? Sí, claro. O sea, al final yo intento ser, tendríamos que verlo, pero todos tenemos días regulares, ¿no? Y a todos hay veces que no siempre te despiertas con las mismas ganas de escuchar una canción enérgica y demás, pero normalmente eh, intento ser así. Entonces, en los momentos que estoy un poquito más baja, pues bueno, pues yo creo que es algo natural, ¿no? Las personas tendemos cuando estamos tristes, nos ponemos, no sabemos por qué, de repente música de lo más triste como para, ¿no? Pero no encajaría en esos momentos en los que quizás pues nos sintiésemos un poco más de capa caída, un poco más, con un sentimiento un poco más bajito. Em, Sí, que también los tenemos y que son importantes tenerlos, Cuidado, que no estamos siempre, yo no estoy siempre igual, ni de energía, ni... Y yo creo que es importante detectarlos y saberlos gestionar y equilibrarlos. ¿Qué es lo que hace que más te drene la energía?
¿Qué es lo que hace que más me... te drene, te quite la energía. Bueno, bastantes cosas. Yo creo que pues encontrarte con personas que la mentira, ¿no? No encontrarte con personas de verdad, situaciones injustas, em, momentos que consideras pues que no son eso, que no te esperas, que no son justos para ti. Bueno, situaciones ¿Qué que es en lo que general, sientes cuando hay mentira o injusticia? pues sentimientos que yo creo que vivimos un poco todos, ¿no? Difícilmente de expresar, pero al final, bueno, rabia, no te sabría describir perfectamente el sentimiento porque yo creo que es una mezcla de diferentes cosas, pero impotencia, rabia, ¿no? Decir, oye, em, que gracias a Dios últimamente me pasa poco, pero son cosas que yo creo que también tenemos que proyectar que pueden pasar, ¿no? Para poderlos gestionar y equilibrar bien en tu día a día. Porque pensar que no van a ocurrir, pues no es de todo realista. ¿Cuál es la última que te ha pasado? De situación que te ha generado rabia a más no poder. Pues que ya te digo, últimamente estoy en un mood bastante positivo. Quizás conmigo no, con alguna historia de alguna amiga, ¿no? Que te haya contado y bueno, no expreses directamente, pues no, a ella como, oye, qué barbaridad, qué horror lo que te acaba de pasar, ¿no? Pero sí momentos en los que crees, pues que alguien ha sido poco justo, que no se lo merecía. Tengo una amiga en particular, pues que está viviendo una ruptura y la verdad es que el proceso ha sido bastante pobre, bastante doloroso y bueno, y yo soy una persona pues que soy como muy empática o intento serlo y bastante emocional y sensible. Y bueno, y más si pasa pues cosas, te pasan cosas a ti y a gente que quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí sentí cierta impotencia y rabia y pobre y pena un poco pues, por lo que le estaba pasando, por lo que le está pasando y por lo que está pasando. Pero bueno, como ya le he dicho, son cosas que pasan, aunque suene un poco tópico, y yo creo realmente que las cosas en la vida pasan porque tienen que pasar y para ayudarnos a madurar, a mejorar y luego con perspectiva entiendes muchas cosas. Esta emoción, esta empatía, ¿cómo la trasladas a la empresa? Em, yo creo que a mí es que yo soy muy expresiva, ¿vale? Por un lado sería más la expresión corporal que se me nota, o sea, cuando entro y ya directamente me ven, ¿no? Con cómo ando, mi expresión facial, la energía con la que entro, que es por lo que me dicen, ¿eh? No sé, pero se vive y se nota. Y luego intento ser, como te digo, no siempre es así, pero, pero intento demostrar de alguna manera pues que las cosas son bonitas, que aprendemos de muchas cosas que nos creemos que realmente no estás aprendiendo, no sé, me siento con ellos, con el equipo, hablamos, tenemos momentos un poco de todo, no sé, yo creo que sobre todo la naturalidad, ¿no? En expresión también, que es yo creo que lo importante en todo momento. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de la empatía y de ser emocional? A ver, no me estás haciendo preguntas fáciles, ¿eh? Em, encontrarte con personas bastante, pues, ¿cómo te diría yo? Intransigentes, o ser un poco más intransigente, menos flexible, ser un poco quizás más egoísta. Y eso lo vives también, y es un aprendizaje.
que yo creo que, insisto, es un tema más autodidacto de cada uno. O sea, es decir, oye, ¿yo cómo gestiono esto y cuándo me pasa y cómo me pasa, ¿no? Porque a no todos nos pasa igual y no todos tenemos ese sentimiento en momentos, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante sobre todo es detectarlo y ir conociéndonos a nosotros mismos. O sea, yo creo que las experiencias de la vida también hacen que puedas tener un punto de vista o un sentimiento distinto. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje respecto a esto? Bueno, yo creo que em, al final, cuando lo detectas y cuando tienes a alguien que te genera ese sentimiento, tienes que, yo personalmente, aprender a poner ciertos límites, ¿no? A autogestionar. O sea, no es fácil. Yo soy una persona muy, en ese sentido, muy, muy emocional, muy sensible, entonces hay veces que cuesta hacer cosas, pero que tienes que hacerlas. Y esa es un poco donde cuando hablo de esos límites, ¿no? Que te permiten pues detectar hasta aquí sí, y seguir hacia adelante y no tener un sentimiento muchas veces quizás de culpabilidad. Creo que es importante la comunicación, el poder hablar, permitirte pues, ser sincero, evidentemente, contigo mismo y con quien haga falta, siempre desde el respeto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, y que también ayudan, como he dicho, a conocerse mejor a uno mismo, ¿no? Y realmente a detectar, pues, dónde pues, necesitar ayuda, a gestionar, a entender mejor ciertas cosas que igual te pueden hacer ser un poco más, pues bueno, hacerte un poco más pequeñito. ¿Cuál ha sido eh, el límite que más te ha marcado o el límite que más ha cambiado tu vida? El límite que más ha cambiado mi vida. Bueno, es que yo hace un tiempo, hace como 2 años, viví una experiencia laboral bastante drástica y, y creo que cuando tocas fondo, eh, que es un sentimiento que la verdad es que no esperas que te va a llegar y no sabes cómo, ni cuándo, ni muchas veces por qué, porque yo sigo sin entender lo que sucedió, pero tienes que aceptarlo y tienes que seguir hacia adelante. Em, eh, Ese límite que yo viví, es decir, hasta aquí, ¿no? Y además fue por una persona en concreto que desencadenó luego ciertas cosas, ¿no? Te permite cerrar como un capítulo y decir, no me voy a lamentar más, em, no voy a llorar más, no voy a permitir realmente que esto, ¿no? Después de todo lo que he vivido, todo lo que he conseguido y demás, me haga mella a este calibre, ¿no? Y entonces es cuando te permites aceptar, en el momento en que aceptas, yo creo que es cuando puedes empezar a arrancar bien, de una manera sana. Pero lo principal es yo creo que detectarlo y aceptarlo. Y a partir de ahí trabajarlo. Por lo menos es como lo he vivido yo, ¿eh? 100%. Sí, creo que cuando uno acepta algo es cuando realmente puede tomar responsabilidad, ¿no? Que es, Correcto. muchas veces estamos ahí en la queja o o sea, responsabilizando más al entorno de fuera. Y es cuando realmente no tenemos posibilidades de cambio, de actuación, porque si la culpa es del país, es del socio, es del empleado, no podemos hacer nada. Correcto. Esa aceptación es fundamental y básica, yo creo, sobre todo con nosotros mismos. Al margen de que haya muchas veces variables que nos hagan pensar que es algo que no está sucediendo, no tiene que ver con nosotros, como tú bien decías, culpabilizar ese victimismo, yo creo que nos cierra muchas puertas y nos limita. Entonces, bueno, es.
Intenta ¿Cómo hacerlo. describirías lo que es tocar fondo? Sobre todo en un ámbito, porque entiendo que este tocar fondo vino por un ámbito profesional, por un ámbito ejecutivo. Correcto. ¿Cómo es tocar fondo por este motivo? Es muy doloroso. Mira, yo soy una persona que yo jamás he sufrido de ansiedad. El estrés, yo creo que estrés normal de cualquier emprendedor, ¿no? Pero que es un estrés bueno, ¿no? De gestión de día a día, que también te permite, Adrenalina. correcto, te permite estar ahí, tener esa adrenalina que tanto hace falta. Yo creo que nos sale, ¿no? A los que vivimos las cosas con intensidad y que nos gusta, y yo creo que es positivo si lo sabes gestionar. Pero, pero hay una ansiedad que es muy mala, y es la que no te deja respirar y yo eso lo viví. Entonces, tocar fondo se puede tocar fondo de muchas maneras. Yo creo que físicamente, mentalmente, dependiendo un poco de la vulnerabilidad del momento. Yo en ese momento acababa de ser madre, tenía pues las hormonas un poco ahí desequilibradas, emocionalmente, pues cuando pasan cosas que no acabas de entender justamente y no aceptas, pues también no ayuda. Entonces yo toqué fondo mentalmente, psicológicamente, y eso afecta, al final se acaba somatizando y afecta físicamente también, en trastornos del sueño, pues de repente sueñas peor, duermes peor, un cúmulo de cosas pues que no ayudan en absoluto a estar sano, mental ni físicamente. Entonces, yo creo que no es difícil detectarlo, porque vas teniendo como ciertas, ¿no? Te vas teniendo como ciertos indicadores de aquí está pasando algo, y realmente hasta que uno, insisto, puede parecer, pero no acepta y dice, voy a hacer algo para cambiar esto, no cambia. ¿Qué te ayudó a transitarlo, a llegar a esta aceptación? ¿En qué te apoyaste? ¿Qué hiciste para ti misma? Em, yo creo que es un proceso. Indiscutiblemente necesitas a gente que te ayude mentalmente. Estuve con un psicólogo, me ayuda a darme cuenta de muchas cosas que pues yo no podía ver en ese momento o no sabía ver. Me apoyé mucho en mi familia, que creo que también es familia, amigos cercanos y demás, porque una de las cosas que sucede es que nos encerramos en nosotros mismos. O sea, es como no lo hacemos yo para nada lo hice adrede, o sea, es una cosa que yo creo que sale natural, ¿no? Estás con un humor insoportable y estás que todo te sienta mal, estás súper irascible, entonces es importante estar cerca de gente que te comprenda, que sepa quién eres, que te entienda, que te pueda aconsejar. Y bueno, yo sobre todo fue mi familia, amigos cercanos y ayuda profesional, para poco a poco. Lo mío no fue una depresión ni nada similar o parecido, fue más un proceso de aceptación de agotamiento ¿no? Bueno, de muchas de las cosas que vivimos, empresarios, emprendedores, que nos toca vivir, que parece que todo es maravilloso, pero que en la sombra vivimos y que igual no somos capaces, de ni queremos exponer por tabúes o por un poco por sentirnos más indefensos, pero creo que de un modo u otro lo vivimos o lo hemos vivido todos. Y nos va a tocar Esto que vivir dices, momentos esto que dices más. de vivir en la sombra, ¿es algo que un CEO vive más en la sombra? A diferencia de otro rol de la compañía, es decir, el CEO vive más quizá en la sombra que otros roles. 100%, 100%. Muchas veces por no expresar esa. Yo me he sentido muchísimas veces súper pequeñita, muy indefensa, teniendo que tomar decisiones es que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Pero es como tienes esa presión de te toca a ti y no quieres decepcionar, quieres intentar estar siempre a la altura. em, ese delegar, realmente yo, no sé, llegó a mi vida como muy tarde.
No sé si por mi, no sé si por mi manera de ser, que realmente me he dado cuenta de que no, pero, pero cuesta. Y sí, los CEOs, oye, también tenemos derecho a poder expresar, a poder estar un día más sensibles, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que exponer un poco más y que realmente se tiene que hablar de eso y de esos procesos que vivimos, de esos sentimientos, es completamente natural y yo creo que es muy positivo. Claro, es como que hay una expectativa muy grande, ¿no? Sobre la figura y eso hace como que haya que mostrar una imagen siempre de seguridad hacia el exterior, pero en realidad seguimos siendo personas. Totalmente, sí, de fortaleza y de se nos exige una serie de cosas que igual, ¿no? Pues correcto, somos personas, tenemos nuestros momentos, em, pues bueno, yo creo que también bueno, yo es que soy un CEO, quizás ahora después de esa experiencia, pues no haya cambiado porque mi esencia es la que es, pero me gusta mostrarme tal y como soy. Entonces, como yo creo que hay un punto positivo en eso, es que siendo tú y como te consideras tú, dista muy poco de realmente cómo eres con el resto y cómo te ve el resto, ¿no? Entonces, eso ayuda en la gestión y en el día a día. ¿Qué dirías que separa o diferencia o dónde está la conexión entre el liderazgo y el rol del CEO? ¿Cuál es la que separa? O sea, entre, es que claro, al final yo creo que son detalles, ¿no? Hay una parte para mí que es como más, o sea, el rol en sí es el día a día, ¿no? Oye, ¿qué esperan de mí? Realmente, ¿qué capacidad tengo yo para la gestión de todo lo que me toca? Pues en recursos, en cómo llego. Es un proceso que se va forjando a diario y que no dista mucho porque al final el liderazgo para mí son aptitudes más de quizás una mezcla de soft y hard skills, de implementar una cultura, de reforzar pues, sentimientos y de reforzar también pues, actitudes positivas dentro del equipo. O sea, bueno, yo creo que es como más innato, ¿no? Y que surge de una manera, lo tienes o no lo tienes, lo puedes aprender, evidentemente, y es algo que lo vemos y que lo vivimos, pero el rol es, bajo mi punto de vista, ¿eh? Es un poco más el día a día y el ver qué esperan, cómo podemos gestionarlo, el confiar, ¿Todos los CEOs son líderes? ¿Todos los CEOs son libres? Todos los CEOs son líderes. Ah, había entendido libres, tío. Todos los CEOs no son líderes, no, vale, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y todos los líderes pueden ser CEOs? No, tampoco. Has Pero hablado de cuidado. libertad. Yo creo Perdón. que hay un punto que es más aprendible que el otro. Hay algo que es más innato, que es el ser líder, bajo mi punto de vista, no sé si en algún momento se puede llegar a aprender, pero ser CEO, yo creo que con ciertas premisas, si es una persona un poco, ¿no? Con recursos, con procedimientos, con ganas, con algo que te mueve, ¿no? Que dices, es que quizás sí, pero yo creo que esa parte más innata cuesta más, cuesta más. Hablas de libertad, ¿no? Has entendido libertad. Háblanos de libertad. Me ha salido de forma completamente... em, sí, ¿no? Había entendido si todos los CEOs son libres y yo creo que lamentablemente no. Visto como, o sea, interprétalo como quieras. Ahí cada uno que piense cómo lo recibe y cómo lo... Pero yo creo que no. ¿Qué es lo que más nos atrapa como CEOs?
Yo creo que pensar más de fuera a adentro que de dentro a fuera. Esas, esas expectativas, ese que dirán. Que también te digo que naturalmente en primeros años, en los primeros años y no, en esas primeras, em, bueno, esos primeros momentos es más natural ser así. A decir, oye, tengo que hacerlo porque, tengo que hacerlo así porque están esperando. Tengo que ir a este meeting porque tengo que ir a esta mesa redonda, porque están, ¿no? O sea, todas esas expectativas y todo ese qué dirán, todo ese... em, lo hemos vivido todos. Yo lo he vivido. Por lo menos yo, ¿no? Pero yo creo que al final te das cuenta de que priorizas y es algo que estás haciendo por ti. El tengo que, el famoso tengo que. El famoso tengo que a todos, sí, sí. Ya ves. ¿Dónde empieza la Claudia CEO? O mejor dicho, ¿dónde acaba la Claudia CEO y empieza la Claudia mujer, la Claudia mamá, la Claudia persona? En el día a día, ¿no? ¿Te refieres? En mi día a día. O, a ver, yo tengo una gran suerte y es que me gusta mucho lo que hago. Entonces cuesta un poco, a veces me cuesta mucho, no un poco, mucho, ese equilibrio, ¿no? Y distinguir, porque insisto, o sea, yo me despierto cada mañana em, sintiéndome muy agradecida y creo que eso pues pasa pocas veces, o nos pasa a pocos. Entonces, claro, empiezo el día ya pensando, joder, pues ahora tengo esta reunión, qué maravilla, ahora tal, ahora vamos a ver cómo y disfruto. Entonces, si fuera algo que realmente pues hiciese un poco, pues porque una vez más, ¿no? Porque toca o porque, bueno, no me disgusta, pero tengo un horario, termino a las 6 y a las 6 cojo el boli y digo adiós, muy buenas, y mañana me volvéis a ver a las 9 y otra vez hasta las 6 y así con esa rutina, pues a mí no me pasa. Entonces, claro, cuando tienes que intentar gestionar una vida laboral, personal y en este caso familiar, ¿no? Con dos niñas y demás, pues cuesta un poco más. Entonces, esos límites no te sabría decir cuándo acaba, ¿no? O sea, yo lo que intento inculcarle a mis hijas y yo como Claudia madre es estar en todos los momentos que evidentemente me necesiten, pero considero que puedo ser madre, que puedo ser empresaria y además buena madre y buena empresaria y que no van a echar, no van a echar de menos nada, con lo cual, bueno, esos límites no te los sabría definir. Evidentemente, cuando salgo em, no trabajo cada día hasta las 10, intento pues, poder ir a buscar algún día al colegio a mis hijas, hacer planes, ¿no? Pero disfrutar, o sea, en el momento en el que estoy con ellas, disfrutar y darles lo mejor. Y yo creo que eso es fundamental, porque cuando una está bien con una misma, que es lo que me pasa a mí desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, pues también lo estás con el resto. Y mis hijas lo sienten así. Y aparte que son dos tías que disfrutan de todo en el colegio, da igual donde les lleves, ¿sabes? No es... Entonces, bueno, eso también lo hace más fácil, me imagino. ¿Tienen conciencia del tipo de rol, del tipo de trabajo de ellas, tus hijas? ¿Tienen conciencia del tipo de trabajo que tú tienes como CEO, como emprendedora? Yo les explico, las dos, mi pequeña de 2 años y medio me dice, mamá, te vas al colegio de mayores y tú eres la profesora, ¿verdad? Me dice siempre. Le digo, sí. Y es así, ¿eh? Y le digo, sí, soy la profesora. Entonces, bueno, a la mayor que ya empieza a ser más consciente de todo y demás, yo lo que le intento inculcar siempre es un mensaje de seguridad. Oye, que eres mujer, que la empodero cada día, le digo, eres increíble, vas a hacer lo que quieras siempre, o sea, todo lo que te propongas lo vas a conseguir.
Yo creo que son mensajes que a día de hoy, lamentablemente, pues va cambiando un poco todo, ¿no? A nivel de estereotipos y demás, pero ser mujer, en cierto modo, a nivel laboral, pues es seguramente un poco más difícil y yo creo que son mensajes que son muy potentes y que deberíamos poder ofrecérsela a todas las niñas del mundo. Y imagínate cuando tienes hijas, ¿no? Entonces, mi hija mayor sí sabe que bueno, pues que tengo una empresa, pues que enseñamos, ayudamos a los niños en educación, aprendizaje, que viajo mucho y ella sabe un poco la responsabilidad que tengo. Pero entiende también que hay gente pues, que trabaja conmigo que tiene también la misma responsabilidad, o sea, es muy transversal y ella lo entiende así, porque no me llama, no me dice porque mamá es la jefa. O sea, yo soy un poco la profesora y ese es el concepto que vivimos dentro de mi casa, que eso yo ¿Qué creo que... diferencia hay para ella? Bueno, pues que todos pueden opinar, o sea, al final siempre me dice, sí, pero mamá, tú no lo sabes siempre todo. Y le digo, no, claro que no, al revés. Y yo tengo que preguntar porque ella es muy autoexigente, sin serlo yo, y entonces muchas veces eh, se cree que igual tiene que haber una verdad absoluta y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces tiene bastante miedo a equivocarse y eso justo lo comentábamos ayer antes de irnos a dormir, que estábamos haciendo deberes y entonces era como que le costaba admitir que, en cierto modo, no a nivel de, porque para mí no nos equivocamos, o sea, es un aprendizaje constante, ¿no? Es decir, oye, esto no lo has hecho mal, esto lo has hecho así y te lo están pidiendo de esta forma. Entonces, esa autoexigencia es la que le intento explicar, pues que todos tenemos derecho a equivocarnos. Y entonces, muchas veces cuando hago, ahora que trabajo bastante desde casa y me ve que tengo meetings y que tengo calls, yo pregunto mucho, estando con el resto de alumnos, ¿no? Bajo un poco su perspectiva. Y entonces siempre me dice, ¿por qué preguntas tanto, mamá? Y esperas que tal. Digo, bueno, pues porque yo no lo sé todo, porque así surgen más ideas, podemos hacer, ¿no? Pueden salir cosas mejores, cosas que yo igual pues no he imaginado, igual que tú cuando estás con tus amigos o cuando hablamos por la noche me dice, cuéntame un cuento. Entonces le hago un poco partícipe y empiezo yo y acaba ella. Y el cuento seguro que es mucho mejor y esa es un poco la dinámica que tengo en casa. ¿Qué le cuentas sobre tus alumnos, a tus hijas, sobre tu equipo? Que hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Sí, hay que cuidarlos y hay que... eso es real, ¿eh? O sea, mi hija pequeña me lo dice. O sea, te vas al colegio de mayores a dar clases, porque al final hace un símil y hace una comparativa, ¿no? Y se imagina a ella en su clase con la profesora. Y entonces yo siempre se lo digo. Yo le digo, ¿Vane te cuida? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y tú la cuidas a ella? Y me dice, sí, también. Entonces, no puedo ir un poco, no tampoco puedo reflexionar hasta el punto de decir van a ser más prácticos, se van a sentir mejor, van a dar el 100% en el momento en que se encuentren en un ambiente, ¿no? Cultural también en donde se sientan empoderados y puedan opinar y puedan tener ese poder reaccionar frente a cosas, dar opiniones y demás, pero, pero creo que lo entienden a su manera y creo que eso es igual de positivo para cuando vayan creciendo, vayan entendiendo un poco mejor cómo va la vida. ¿Qué Eh, tres cosas haces para cuidar a tu equipo? Así como las más top. bueno, yo hacemos sobre todo tema estamos inculcando temas de formaciones que yo creo que es fundamental e imprescindible también porque todos tenemos como esa inquietud, ¿no? Y a veces un poco es estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy aquí en el día a día haciendo tal, pero podría seguir aprendiendo más. O sea, puedo tener en paralelo, ¿no? algún tema formativo que me haga, ¿no? Generarme también a mí como más seguridad y tener más recursos y tener más herramientas que yo creo es importante, esa parte formativa. Em, una de las cosas que yo creo que intento hacer, por lo menos, es que se sientan a gusto. Em,
esa naturalidad, empoderarlos, decir, oye, gamificar, ¿no? Oye, enhorabuena, esto lo has hecho tú, todos un aplauso a Rocío, todos, porque al final el poder ofrecer eso, ¿no? Y hacerlo de forma visible y no necesariamente cada día, pero cuando haces algo bien, pues ese reconocimiento, pues nos gusta a todos, ¿no? Y yo creo que tiene que ser algo que esté ahí y que todos podamos hacer de forma, o sea, que haya una, de forma natural, ¿no? Y que lo sintamos así, que no haya esa batalla de egos muchas veces que yo creo que hace que los equipos se puedan romper o entrar en una mala dinámica, ¿no? Somos todos un equipo y todos aportamos pues cosas distintas, pero que hacen que podamos llegar a ese objetivo y eso es importante. Y luego la transparencia, el hablar mucho. Decir, oye, puedes confiar en mí, evidentemente hasta cierto punto, cierto límite, ¿no? Pero que no sea, que no tengas miedo a contarme las cosas, ¿sabes? Vamos a conocernos bien, vamos a... Bueno, son 3 puntos. Luego, evidentemente, pues oye, intentamos hacer la clásica birrita, el no, para, oye, vamos a, hoy no se habla de trabajo, cuéntame, tal, pero bueno, pero yo creo que conmigo cuesta un poco más, porque por mucho que seas el perfil más, intentes, pues tienen un poco de, bueno, están hablando ahí, llego yo y de repente se callan, oye, pero ¿qué estáis hablando, no? La profe. Perfecto. A ver si la profe Llega la luego profe. nos va a poner más deberes o de repente va a llegar un día y... Pero sí, sí, no, no. Hemos de intentar a nivel cultural y buen rollo, yo creo que es fundamental. ¿Esta forma de cuidar es la que tú crees que es mejor para cuidar o es la que ellos te piden, que necesitan? Bueno, ahí yo estoy aprendiendo ahora, estoy aprendiendo con, de hecho, con vosotros. Eh, Al final, yo tengo muchas hipótesis, puedo creer muchas cosas, pero luego igual no es lo que necesitan, lo que esperan, ¿no? Entonces, creo que hay ahí como un punto de inflexión entre saber que lo que estás haciendo es lo que necesitan y escuchar más, decir, oye, realmente qué esperáis, qué necesitáis, ¿no? Porque si no, pues muchas veces pones quinta marcha, sigues y dices, oye, y nada más lejos de la realidad, dices, no, es que yo soy muy buena líder porque hago esto, bueno, ya, pero realmente, o sea, o sea, es lo que necesitan, hay algo tangible que te esté diciendo que lo estás haciendo bien estás preguntando, estás... Entonces, estoy justo en ese momento de saber si las cosas que se hacen y tienen una consecuencia y es un poco insisto, ¿no? Lo que esperan y lo que desean, lo que necesitan, o está muy lejos de eso y entonces, pues bueno, pues adaptarnos un poco y intentar ofrecer, evidentemente, pues bueno, pues un poco lo que esperen o lo que desean. Hablabas de los deberes antes, ¿no? Es decir, viene la profe a ver si nos va a poner más deberes. ¿Cuánto apretas el equipo? Del 1 al 10. No, yo creo que soy bastante 7, 7 y medio, a veces 8, pero ya no subo más. ¿Y qué es un 8? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el apretar es algo que evidentemente, o sea, tiene que haber unos timings, las cosas tienen que salir, pero yo creo que es que cuando alguien no está trabajando a gusto y está en un 2 o un 3 es que se detecta muy rápido, es que no hace falta... Entonces, cuando la gente está motivada por el proyecto, por el equipo que les rodea, por las cosas que están pasando, por el sector, por, por, por lo que por nuestro objetivo, por lo que sabemos que estamos generando y ofreciendo. Es que estás todo el rato en el 8 en el 9. Y cuando bajas, igual es porque realmente tienes que preguntar, ¿lo estás sabiendo hacer? ¿O te ocurre algo? Porque puede ser, ¿no? O sea, todos vivimos esos momentos un poco más. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y es así, y yo lo he vivido así. Entonces, yo no soy una CEO muy apretadora en ese sentido, y todos lo saben. Doy bastante. Me gusta que vuelen y que sean ellos y que puedan ser capaces de
de ser lo suficientemente maduros para gestionarse pues su tiempo, y que las cosas salgan. Y si no salen, evidentemente, pues si no sale un día, pues bueno, pero si ya no salen tres, cuatro y cinco, pues entonces ahí ya sí que me meto un poco más y empiezo a ver cuál puede ser la razón. Y si realmente es alguien, pues que igual que puede pasar, ¿no? Pues que sea alguien, no por capacidad generalmente, sino por pues que no encaje con el fit cultural o que sea pues que sea un sector que al final se haya dado cuenta que no le motiva, por diversos factores que hacen que la gente pues se vaya desinflando un poco, ¿no? Y que vaya perdiendo un poco el interés, la motivación y son cosas que pueden pasar. ¿Dirías que vas un paso por delante del equipo? Lo intento, lo intento siempre. Pues si no es ¿Cómo lo demasiado. haces? Hay muchas veces que, bueno, yo soy muy de feelings y me gusta preguntar, soy bastante inquieta, me gusta observar. em, Ahora quizás es un poco más difícil porque no trabajamos todos los días en la oficina. Cuando era más físico y podías verlos, pues las cosas quizás salían antes. Pero yo creo que ese step por delante es fundamental y básico para poder tomar decisiones y ser ágil como líder, como CEO, y asegurarte. Muchas veces, pues bueno, tampoco precipitarte porque te puedes equivocar, pero sí tener cierta información y poder ejecutar pues a tiempo, ¿no? Has dicho que eres muy de feelings, Mm. pero es como que a veces, ¿no? En el mundo profesional, el hablar de feelings, de intuición, de sensaciones, es como que está mal visto, como que todo tiene que ser racional. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo encajas tú? Yo creo que gracias a eso estoy donde estoy. Y no sé si estaré bien o mal. De momento sigo viva y disfrutando y siendo feliz con lo que hago. Con lo cual te diría que para nada. O sea, tiene que haber un equilibrio. Evidentemente, está la parte racional, porque tiene que estar ahí, porque si no sería todo como muy abstracto y tiene que haber, ¿no? Pero creo que los feelings nos llevan y muchas veces hacen que podamos anticiparnos yo creo que es la parte mucho más emocional, ¿no? De inteligencia más emocional, más divergente. Y yo creo que es fundamental y yo busco personas así, de hecho. ¿Te ha Me pasado gusta. que hay veces que racionalmente no puedes explicar algo, pero sabes que es por ahí? ¿Ese es el camino? Sí, totalmente, pero ese es el llamado, no te lo puedo explicar, pero esto es así. Y eso me pasa bastantes veces. Entonces es importante tener a gente quizás que sea más racional que tú, que consiga entender el mensaje y que lo pueda expresar de una manera. Por eso esa comunicación y ese conocer entre el equipo para poder expresar y para poder, pues bueno, pues yo soy una persona que soy justamente bastante así, pero el equipo me conoce. Entonces muchas veces no me hace falta expresarlo de forma racional, ya lo saben por dónde voy, ¿sabes? Y cuando tienes delante una persona más racional, un socio, un inversor, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu estrategia? O sea, yo la esencia intento no perderla, yo creo que es fundamental, es la que nos caracteriza. Pero luego, evidentemente, tienes que poder adaptarte a las situaciones. Entonces, yo creo que sin perder eso, pues bueno, tú sabes quién tienes enfrente y creo que todos somos capaces de detectar eso y ser, pues hay veces que nos toca ser, como tú dices, ¿no? Quizás un poco más racional y poder explicar las cosas de forma más tangible, menos abstracto, y hay con personas que están esperando justamente que saques ese lado más creativo, ¿no? Y más de sensaciones. Las sensaciones son las que, bajo mi punto de vista, dependiendo también de la posición, ¿eh? O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio en el equipo de personas más racionales que son las que te llevan a que todo sea, ¿no? más ordenado y demás, y las posiciones también. Y luego tienes que tener personas pues, que sean más de sensaciones y que puedan adelantarse y luego que... Entonces, bueno, yo creo que es todo adaptarse y entender quién tienes a la persona que tienes delante. Antes te decía si considerabas que ibas un paso por delante del equipo. ¿Consideras que vas un paso por delante de la compañía o la compañía un paso por delante de ti?
a ver, aquí hay varias cosas. Yo soy así para la vida, no para el equipo ni para la compañía. Entonces, tienes que poder equilibrarlo también porque te puedes llegar a frustrar bastante. O sea, a nivel de proyecciones, intento hacerlas que para mi día a día en mi vida no proyecto. O si proyecto, intento que sea lo más realista posible porque luego te puedes pegar una buena leche. Eso también es verdad que ayuda a tener pues cierta motivación muchas veces, ¿no? De decir, oye, pues esto es que yo lo veo así, lo siento así, ¿no? Em, Esto está pasando de esta manera, sin, cuidado, tener ese ego de, y esto es así, de esa verdad absoluta de la que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que es muy importante pues tener conciencia de eso. Para la empresa en sí, creo que ayuda bastante a tener una persona de esta tipología para poder ir tirando, ¿no? Del carro, estar todos motivados, pero siempre con un realismo, insisto, porque también puede hacer que esos sentimientos muchas veces sean un poco una fuente no sé cómo, no sé cómo expresarlo de manera que no parezca muy, pero que pueden hacer mella, o sea, que el equipo igual esté proyectando algo y esté muy lejos de lo que realmente va a pasar, ¿no? Entonces, cuidado con las proyecciones en sensaciones siempre. Si pueden ser más realistas y más tangibles, muchas veces es mejor, ¿no? Pero, pero yo soy muy ambiciosa y al final yo creo que el CEO uno de los puntos que tiene que tal son las inquietudes que tiene y el ser ambicioso por el proyecto y con sus pensamientos, ¿no? Ir siempre un poquito más allá. Yo no he hecho nada de proyecciones. No, no las he dicho yo. Lo he dicho yo. Entonces, ¿consideras que vas un paso por delante o no? Yo creo que sí, ¿Y qué es definitivamente. lo que haces? Qué te lleva? ¿Cómo te preparas para dar un paso por delante de la empresa? Bueno, yo al final tengo una visión bastante genérica, o sea, al final me gusta estar un poco en todos los departamentos, sabiendo dónde aporto valor. Y entonces, creo que para mí es más fácil, ¿no? El quizás poder estar ese paso por delante en visión, en misión, en, en lo que va a pasar o en lo que espero que pase. Entonces, a nivel recursos y procedimientos, pues intento plantearlo de una forma bastante realista, trabajamos con el equipo con objetivos, con OKRs, con, oye, mira, esto, ¿no? Que todos puedan ser un poco tangibles, que podamos ir alineados. Y luego, evidentemente, todos tenemos sueños. Entonces, es un poco el North Star es esta, sabemos qué, pero dónde queremos llegar y eso también ayuda, ¿no? A que estemos todos más motivados, ir cumpliendo un poco, haciendo un poco checks de, vale, esto lo hemos conseguido, esto quizás era un poco más, demasiado poco realista em, y bueno, y al final también te diré que ese estar por delante, igual tener esas sensaciones de cosas o ponerlos como objetivos, si no pasan, y drásticamente no destrozan la compañía, es decir, ¿no? Es un punto que no sé, bueno, no pasa nada. Normalmente es un aprendizaje que ayuda también a decir, bueno, pues oye, para la próxima vez ya sabemos que para esto y esto, pues quizás tenemos que ser un poco más cautos, ¿no? Oye, no te adelantes, no procura no explicar este tipo de cosas a todo el equipo y hacerlo cuando esté un poco más cerca o cuando ya realmente esté cerrado, ¿no? Porque generas una serie bueno, de sentimientos que luego pueden ser contraproducentes más que ayudar en esa motivación. Y bueno, y es algo que yo también estoy aprendiendo, ¿no? A gestionarlo y a cómo ofrecerlo al resto del equipo y a mi familia también muchas veces y a mis amigos y para la vida. Yo creo que es algo totalmente extrapolable. O sea, no es una cosa, no creo que esté muy lejos de la otra. Bueno, al final como somos. Cuando has dicho la palabra sueños, has sonreído. ¿Cuáles son Sí. tus sueños? Mis sueños mis sueños generales, mis sueños en la vida, mis sueños laborales, mis sueños personales. Sí, Bueno, haz uno, el profesional y el personal, el top de cada uno.
Pues mira, profesionalmente, en la situación en la que estoy actualmente es poder ser la plataforma, la solución número uno en el mundo en ofrecer, democratizar la educación y el aprendizaje para todos los niños del mundo. Y cuando hablo todos hablo de inclusión, es decir, ayudar también a niños que tengan necesidades especiales. Yo creo que poco a poco estamos ahí luchando para que eso sea una realidad, pero es un sueño. Entonces, el sueño cada vez está un poquito más cerca porque el sueño hace 3 años pues se veía mucho más lejos y ahora poquito a poco pues lo voy viendo, ¿no? Cada vez más realista. Y a nivel, y a nivel personal, yo creo que estoy viviendo un sueño ahora mismo, o sea, es seguir con salud, que mis hijas crezcan sanas y seguir disfrutando de mi familia y de mi día a día. Es que la verdad es que puede parecer un poco, pero es verdad. O sea, ahora mismo estoy en un momento de mi vida que ojalá se pudiese replicar y seguir así muchos años, porque estoy muy feliz con lo que hago, con mi marido, con mis hijas. Gracias a Dios tenemos salud. Entonces, bueno, eso y seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Seguir sintiéndome, poder seguir levantándome cada mañana y decir, soy una fortuna de la vida, sigo aprendiendo, que es algo que yo creo que no dejamos de aprender hasta que nos morimos, sobre todo si tienes esa inquietud y esas ganas y seguir haciendo cosas que me motiven y que me hagan feliz. Brutal. Bueno, Claudia, pues iremos cerrando. Y antes de cerrar, me gustaría que nos compartieras qué consejo, qué consejo desde el punto en el que estamos ahora, desde haber hecho pues esta entrevista, desde esta emoción, qué consejo darías a otro CEO que está en una fase similar o que ha vivido situaciones o que puede estar viviendo situaciones como las que comentabas antes? ¿Qué consejo darías? Y ahora mismo te voy a responder intentando volver 2 años atrás y sintiendo, porque lo tengo ahí, porque se lleva y yo creo que, insisto, no es malo. Pero si estás escuchándonos y estás viviendo un momento, una situación complicada, laboralmente, que sientes pues que te sientes solo, ¿no? Esa soledad, ¿no? em, ese qué voy a hacer, por qué me ha pasado a mí, ese estado mental en donde pues te parece que todo es negativo, físicamente también te encuentras agotado, pero tienes un ápice ahí porque yo lo sentía, de confianza en ti, en el proyecto, en quererte demostrar a ti, siempre y cuando lo sientas así. O sea, por un lado, si no lo sientes, no pasa nada. Yo te diría, relájate, seguro que has aprendido del camino y quedan muchas cosas por hacer. Sin embargo, si lo estás sintiendo, yo te diría, lucha, acepta, o sea, cuídate, intenta rodearte de gente que te pueda ayudar mentalmente. Intenta rodearte de gente profesional que te pueda hacer salir un poco de ese bucle, ¿no? En donde seguramente estés ahora mismo ahí arraigado y cuesta salir. Em, Confía en ti, pero también confía en la gente que te rodea. No te cierres y sobre todo disfruta, porque vas a entender, es un proceso. O sea, te has caído, te vas a levantar y confía mucho en ti mismo, en lo que quieres hacer y en un poco en lo que te motiva, ¿no? Y poco a poco irás viendo. Ahora mismo yo lo decía, lo expresaba como que estaba en una rotonda dando vueltas y no sabía cuál era la salida, pero estaba segura de mí, estaba segura de que iba a salir algo que iba a ser positivo. Y así ha sido, ¿no? Y con perspectiva te Wow, das cuenta de que las cosas pasan de verdad por algo y que los caminos se abren y se van abriendo, pues unas veces em, con mayor complejidad, otras no sabes cómo, con mucha facilidad, pero has de intentar saber que estar preparado básicamente para todo lo que venga. súper metáfora. La rotonda, me ha encantado. Sí, sí, Claudia, sí. muchísimas gracias. Espero que
bueno, hayas disfrutado de la entrevista. Por supuesto. Me has hecho preguntas muy profundas, pero me ha gustado mucho porque yo creo que he podido, pues bueno, he intentado sacar la Claudia más profunda en ese sentido, completamente sincera, abrirme como siempre contigo, sobre todo. Y sí, he disfrutado muchísimo y espero que pues para quien nos pueda escuchar pues le guste y pueda ayudarle. Así que mil gracias por invitarme también hoy aquí y poder haber compartido contigo ciertas experiencias y momentos. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias. Pues lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias.